Estamos dando una mirada a la obra de Santo Tomás de Aquino, a sus escritos. En el video anterior presentamos a grandes rasgos el contenido de la Suma de Teología, sus temas. Espero que esa vista panorámica los haya animado a leer la Suma. Yo sé que es un libro inmenso, pero, como dicen los abuelos, poco a poco se llega lejos. En esta oportunidad quisiera que hojeáramos al menos otra de las grandes obras de Santo Tomás, las cuestiones disputadas sobre el mal. Recordemos que el santo redactó varias de sus obras en el estilo de cuestión disputada, que ya explicamos anteriormente. Las cuestiones disputadas sobre el mal, aunque no son las más famosas del grupo de 7 obras de cuestiones disputadas que nos dejó Tomás, deberían ser más conocidas porque contienen una gran riqueza de doctrina, sobre todo en lo relativo al conocimiento de la conducta humana, es decir, toda persona interesada en el estudio del comportamiento humano debería conocer los temas que Santo Tomás trata en este libro. Esta obra está compuesta de 16 cuestiones en total. En las primeras 7, Tomás estudia el tema del mal en general y luego, a partir de la cuestión segunda, estudia el pecado. Y tal vez les parecerá un poco extraño que el santo incluya al pecado en un libro dedicado al mal, pero es que en realidad el pecado no solo es un mal, sino que es el mal por excelencia. Al lado del pecado, los demás males que nos pueden ocurrir son males más bien pequeños. Incluso las enfermedades, incluso la muerte misma es un mal pequeño en comparación con el pecado, porque el pecado no es otra cosa que la separación de Dios, separarnos de Dios. Es decir, por el pecado el hombre se separa de la fuente de su felicidad, se separa de aquello que lo puede hacer verdaderamente feliz. Y no solo aquí, sino sobre todo en la eternidad, o más bien por toda la eternidad. Al lado de esa tragedia que es el pecado, los demás males, aunque son males, por supuesto, se quedan más bien pequeños en comparación. La primera cuestión la dedica Tomás al estudio de lo que es el mal en general. Y no se crean que es un tema abstracto, teórico, sin ninguna importancia concreta. No, para nada. De hecho, el problema del mal es de los más importantes en filosofía y también en teología, porque recordemos que los que niegan la existencia de Dios muchas veces usan como objeción la existencia del mal en el mundo. Escucha uno decir cosas como, por ejemplo, si Dios existe y es bueno, entonces no debería existir el mal, pero vemos que el mal existe. Por lo tanto, no es cierto que Dios exista. Y parece un argumento muy atractivo, parece un argumento difícil de contestar, de responder. Pues bien, para poder contestar a ese argumento y otros parecidos, hay que tener las ideas claras acerca del problema del mal, y eso es lo que Santo Tomás ofrece en esa primera cuestión. A partir de la segunda, estudia Santo Tomás el pecado, primero en general, luego las causas del pecado, luego expone la doctrina sobre el pecado original y su castigo propio. La cuestión sexta está dedicada al libre albedrío humano, cuestión que en la época de Tomás era muy debatida por los pensadores de las distintas corrientes y que aún hoy en día es un tema bastante central. De hecho, también hoy en día existen tanto defensores como negadores de la existencia del libre albedrío humano, de la libertad humana. La siguiente cuestión la consagra Tomás al pecado venial, que sin ser tan grave como el mortal, no obstante va como preparándole el terreno por medio del debilitamiento de la voluntad en la práctica de las obras buenas, del bien.
Todo pecado venial debilita la tendencia de nuestra voluntad al bien y por tanto va abriéndole camino al pecado mortal. Tema de la mayor importancia para todo creyente y también tema muy interesante para el estudioso del comportamiento humano, porque nadie llega de golpe, de un día para otro, a una situación de vida completamente caótica, sino que llega a esa situación luego de un proceso de pequeñas concesiones a conductas desordenadas que día a día van fortaleciendo la mala inclinación y van debilitando la inclinación virtuosa. En otra oportunidad, Dios mediante, profundizaremos en este tema con mayor detenimiento. Las siguientes 8 cuestiones las dedica Tomás a los vicios capitales, los capitalia vitia, que se llaman así porque son como la fuente o el origen de muchos otros vicios que llevan a las personas a comportarse de forma tal que se alejan de su verdadero fin, de su verdadera felicidad y de su verdadera dignidad de hijos de Dios. Es un tema muy, pero muy interesante y sobre todo importante. Los vicios capitales son, o más bien pueden llegar a convertirse en hábitos de conducta que lastiman en el fondo a la persona y le impiden un desarrollo armónico y pleno de su ser, de su naturaleza. El vanidoso, por ejemplo, aunque no lo nota, actúa de forma tal que perjudica no solo sus relaciones sociales, sino a sí mismo, en cuanto hace que su vida gire en torno a objetivos que son vacíos o superficiales. Efectivamente, la cuestión la dedica Santo Tomás a la vanagloria. En el próximo video vamos a profundizar un poco en este vicio para dar un ejemplo de la manera en que Santo Tomás explica estos temas. La cuestión 10 estudia el vicio de la envidia. En la 11, Santo Tomás estudia la asidia, que es un vicio capital realmente muy poco conocido hoy en día y sin embargo muy importante, porque el hecho de que no sea conocido a nivel teórico no significa que no sea practicado en la vida real de las personas. Es muy importante conocer este vicio de la asidia para comprender muchas de las cosas que suceden hoy en la sociedad, en las familias. No podemos aquí profundizar, pero al menos se puede decir que la asidia es una especie de tristeza, pero una tristeza causada por lo espiritual, es decir, lo espiritual acaba produciendo tristeza porque la persona comprende o asume o cree que lo espiritual se opone a los placeres desordenados de nuestra parte sensible. Y por lo tanto, si la persona ha estructurado su vida en torno a esos placeres, naturalmente lo espiritual será visto como enemigo de su estilo de vida. De esa manera se entabla en la persona como una guerra contra lo espiritual. Es un vicio muy, muy negativo y con unas consecuencias que vale la pena estudiar para estar en guardia en la medida de nuestras posibilidades. Enseguida estudia Tomás el vicio de la ira, la avaricia, la gula, en las cuestiones 12, 13, 14 respectivamente. La cuestión 15 está dedicada al vicio de la lujuria, otro vicio capital muy extendido hoy en día. Finalmente, en la cuestión 16, Santo Tomás analiza el tema de los demonios. No podía faltar este tema en un texto dedicado al tema del mal, por supuesto. El interesado en leer acerca de los demonios tiene en esta cuestión número 16 una fuente autorizada de información al respecto. Ese es entonces, a vuelo de pájaro, el contenido de las cuestiones disputadas sobre el mal. Fácilmente se ve que contiene temas muy importantes para la vida concreta, diaria, para la vida diaria de las personas. Por eso los animo a leerlo de a poco. Con una disciplina de lectura de un par de páginas al día se avanza muchísimo y casi ni nos damos cuenta.